Casi en todo sabemos lo que hacemos o lo que debemos hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Mañana lunes, por ejemplo, el hermano levanta y sabe qué va a hacer, ¿verdad? La hermana, el hermano, la hermana, la estudiante. Bueno, mañana vacaciones, saben lo que van a hacer, saben qué hora van a levantar. Pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando no saber qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y escuche, hermano, esta no es una poesía de un poeta, no es una frase de un filósofo, no es un juego de enigma. Es la realidad pura de la vida. Esa es la realidad pura de la vida. Que muchas veces en la vida, escuche, todos, ninguno acá en excepción, va a poder zafar de esta realidad. Porque temprano o tarde seremos sorprendidos con situaciones que por donde la miramos no vamos a ver ni una salida, ni una guía, ni una forma de escape. Y la pregunta es, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Y eso, hermano, es muy importante. Y eso quizás sea en lo económico, donde a veces se pierde el trabajo, se termina la economía, no hay a quién recorrer, no hay de dónde sacar, no hay puertas a quien golpear, el gobierno no tiene 911 para ayuda financiera, y a veces nos golpea situaciones como estas, y uno no sabe qué hacer. ¿Y qué hacer cuando no sabes qué hacer? A veces es en el tema de salud, donde tú vas a hacer un chequeo normal y el resultado viene con palabras que tú nunca pensaste escuchar. Mira, es un caso muy avanzado, ya no se puede hacer nada. ¿Y qué hacer cuando no sabes qué hacer en ese caso? Quizás puede ser la pérdida de un ser amados. Algo ajeno a esta iglesia. ¿Qué hacer cuando sorpresivamente te has arrebatado? Tu esposa, tu esposo, no diga gracias a Dios. No somos cristianos, sino conviértanse. ¿Qué harás si te arrebatan un filho? Un hijo, claro. Lo que pasa es que últimamente ando hablando mucho para allá, entonces, ¿qué haces si te arrebatan un hijo? Es muy improbable que los padres pierdan un hijo. No, la muerte puede golpear a cualquiera, rico, pobre, a cualquiera. ¿Qué hacemos en ese momento? Que no se sabe qué hacer. Esa es la realidad. ¿Qué hacer cuando no saber qué hacer? Puede ser quizás una relación de matrimonios, donde de repente, y bueno, la verdad no precisamos imaginar mucho, se derrumba, surge una grieta, y bueno, todo esto se viene desmoronando, la decepción, la etcétera. ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? Y la realidad, hermano, puede variar. La realidad puede variar en múltiple. La pregunta es, ¿qué hacer cuando no saber qué hacer? Somos hombres y mujeres y jóvenes limitados. Tenemos nuestra limitación en todas las áreas de nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos?
mediante la impotencia, mediante el dolor, mediante la frustración, mediante los golpes, mediante la ineficacia humana, terrenal, material, que no nos dan respuesta a las inquietudes, al dolor, a la grave situación que estamos pasando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios, y por supuesto le tranquilizo, pero no te tranquilices mucho, aunque voy a hacerla en dos partes, pero van a ser dos partes poco intensas. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Y hoy vamos a hacer como se debe hacer, leer la palabra de Dios y hablar sobre ella. Siempre hablamos sobre la palabra de Dios, pero hoy... Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazerón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y en la tierra, y tienes dominio sobre todas las reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniera sobre nosotros espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los montes de Seir, y cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que apartaste de ellos y no los destruiste. He aquí ellos nos dan pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no las juzgarás? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jahazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Mataías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Jehová todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderé contra ellos. He aquí que ellos subirán por las cuestas de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos,
y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Jehová y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oíd mi Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso en algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entoar canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y de monte de Shir los emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los de monte de Shir para matarlos y destruirlos. Y cuanto hubieron acabado con los de monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, que pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el 4º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy, que quiere decir, y esto es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y de Josafat, a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén, gozosos, porque Jehová les ha dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén los salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por toda parte. Amén y amén. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Acá vemos, hermanos, la realidad que Josafat estaba pasando. Y no solo Josafat, sino toda la nación de Israel. Y es una pregunta que tenemos, hermanos, que pensarla, que no voy a abordar ese domingo. El domingo que viene voy a abordar. Esa pregunta tenemos que pensarla cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué hacer cuando no saber qué hacer? Cuando no tenemos poder ni estrategia, estamos acorralados por todo lado, perdiendo el control, no tenemos dominio sobre las situaciones, sin saber qué hacer, sin tener potencial, sin tener la eficacia de cambiar la situación en que nos encontramos. Sea cual sea la situación que nos encontramos. La peor y infernal actitud es aislarse, tirarse la toalla, rendirse, enjaularse a sí mismo. ¿Escucharon? Repito, la peor situación cuando no sabemos qué hacer, la peor situación es infernal. La peor y infernal situación es aislarse, tirar la toalla, rendirse, enjaularse a sí mismo. Aunque todo apunta al colapso y al derrumbe, porque habrá situaciones que van a parecer esto, y a veces van a ser esto. Lo que hacemos cuando no sabemos qué hacer es lo que va a marcar quizás el resto de nuestra
de nuestro vivir. Lo que hacemos, hermano, va a marcar nuestro vivir. Por eso vemos en medio de los cristianos vivos muertos, cristianos santos zumbis, ¿se dice así? Zumbi, ahí está. Hay cristianos en profunda oscuridad interior, que los mira y parece plástico derretido. Y son cristianos. No es que no son cristianos, son cristianos. Entendamos esto, la vida cristiana no es una vida en burbujas. No, la vida cristiana no es una línea horizontal. La vida cristiana no es solo en gloria. No, la vida cristiana es un proceso donde ese mundo se torna el taller de Dios. Y el taller de Dios no es fácil, es un taller terrible. Es decir, este mundo a donde los hijos de Dios se encuentran en un lugar terrible. Y Dios usará todas las situaciones y condiciones de este mundo para transformar y cambiar nuestras vidas. Entonces, hermanos, no hay lugar para la apatía, para ser paralizados, para ser atrofiados en nuestras prisiones y quedar acorralados. No hay lugar. Entienda esto. Nos conocemos y conozco todos acá. Y sé que ninguno está pasando esta situación. Por tanto, agradece a Dios que tú puedes escucharla todavía mientras que no te toca ese día. Y quiera Dios que no te toque. A mí ya me tocó varias veces. Por eso predico de algo que yo he vivido una y otra vez. Entonces, ¿qué hacer cuando no saber qué hacer? Hermano, la Sagrada Escritura muestra el camino, pero no la solución. Cuando no sabemos qué hacer, las Escrituras nos muestran los principios, no te muestra la solución. Pues la solución, hermano, debe partir desde nuestra iniciativa de buscar en Dios. Y gloria a Dios que muchas veces no sabemos qué hacer. Porque escuche, cuando sabemos hacer todo, Dios se torna al último a ser buscado. Cuando sabemos hacer todas las cosas, tenemos dominio sobre todas las cosas, Dios se torna algo ordinario de esta vida. Dios no es algo ordinario, Dios es el único extraordinario del vivir del cristiano. No será fácil, no será sin dolor. La respuesta, no será fácil, no será sin dolor. Pero les garantizo que será mucho mejor que quedarse embalsamados en una agonía, en una estatua inmóvil, deprimidos, angustiados y paralizados en nuestra propia burbuja. El contexto que nos habla acá de rey Josafat, los amonitas, los moabitas, los de monte de Seir, multitudes, vinieron repentinamente contra Josafat, contra Israel. Es decir, en otras palabras, lo que estaba diciendo el texto, que por toda que hay tierra, estaban diseminados. El único lugar que no entraron era por el mar. Sobre Israel, quien conoce Israel sabe que es un país menor que el territorio de Salto. Josafat, hermano, lo primero que se dio cuenta es que no hay salida. Una multitud que viene contra ti, no hay salida. No hay salida. Ahora, ¿qué hizo Josafat el rey cuando no sabía qué hacer? ¿Qué hizo ese hombre y ese rey? Estamos hablando de un rey. ¿Qué hizo ese rey cuando no sabía qué hacer? Cuando vio esas multitudes diseminando todo lo que hay tierra por el este, por el oeste, por el sur, por toda parte. ¿Qué hizo? Podía muy bien haber dar orden. Yo soy rey, tengo mi ejército, contar las armas y poner los hombres a marchar contra la guerra.
Y hermano, eso generalmente es lo que nosotros hacemos. Y eso generalmente es lo que nosotros hacemos. Saltamos, nos desesperamos, actuamos por nuestro impulso. Levantamos el brazo de la carne. O las frágiles neuronas comienzan a saltearse para revelar única cosa, el Adán vivo que todavía es nosotros. Lo primero que hizo Josafat, versículo 3, por eso es bueno, como iglesia, tengo la Biblia abierta, porque esto es lo que hace la iglesia. La iglesia viene acá para estudiar la Biblia, mirar la Biblia y aprovechar a crecer en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Quién ha leído los libros de los reyes, de las crónicas? Vemos que en muchos casos los reyes se levantan y vamos a la guerra. Y por supuesto son diseminados. Muchos reyes de Israel fueron diseminados, fueron derrotados, fueron aprisionados. Multitudes de ejército de Israel fueron muertos. ¿Qué hizo Josafat? Tuvo temor. Tuvo temor. Y hermano, escuche. Y esto es lo más normal que puede sucedernos, tener temor. La vida cristiana no está ausente al temor. Principalmente cuando nos tocan las situaciones adversas, cuando somos acorralados y no podemos ver salida de ninguna parte. A veces dicen así, hermano, tenemos salida por toda parte, pero mira para arriba que encontrás la salida en Dios. Ni tanto así. Y esto se llama una imagen que en sí, en la práctica no funciona. Que si solo mirar para arriba, en la práctica no funciona. Yo tuve a mi madre 6 meses vegetando en la cama. Ayuné 7 días, pasé tiempos, día, noche en oración. Y yo iba a orar, no vi ni una solución que yo esperaba. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos para arriba queriendo la respuesta que nosotros queremos. Y por eso no vemos respuesta, porque tú estás buscando tu respuesta. Entonces, no basta mirar para arriba, por más que te por toda parte, no crea que la solución es mirar por arriba. La solución, hermano, está abajo. La solución está abajo, la solución está en ti. Josafat tuvo temor, y era normal que tuviera temor. El problema es qué hacer con el temor. El problema, trabajamos con el temor o el temor nos domina. El tema, ¿a quién correré con mi temor? Y eso, hermano, ha sido el problema, lamentablemente, de muchos cristianos, que el temor les ha esclavizado, el temor les ha paralizado, el temor les ha cortado todas la potencia para seguir, para caminar y para buscar ayudas. Josafat no hizo eso. Josafat tuvo temor, pero actuó de la mejor manera posible, como un rey, que tenía toda la potestad. Imagínate, toda la nación estaba bajo su dominio, levantándose y fue a buscar a Dios. Fue a buscar a Dios. Ojalá que tu temor, ojalá que el temor que te golpea, que me golpea, nos lleva a realmente a ir a buscar a Dios. Y no solo esto, sino Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Es decir, no solo tuvo temor,
y fue a buscar a Dios, porque generalmente y en los 30 y pocos años que tengo, vamos a buscar a Dios. Señor, ábreme una puerta de trabajo. Señor, ábreme mi puerta de trabajo. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Señor, saca esa enfermedad. Esas son nuestras oraciones. Eso es nuestro humillar. Eso es nuestro buscar a Dios. Nos golpean las cosas y no sabemos qué hacer. Vamos a Dios muchas veces, pero en estas condiciones. En estas condiciones. Señor, haga esto y esto y esto y esto. Acá Josafat humilló su rostro. ¿Qué significa esto? Es muy importante entender esos principios, porque estos son principios de vida y de victoria. De victoria. Eso significa, hermano, reconoció su debilidad. Josafat reconoció su debilidad, y ese es el problema de la mayoría de nosotros. Nos creemos fuerte, nos creemos que podemos con todo. Nuestro brazo de la carne cree que puede mover todo, cambiar todo, actuar en todo y alcanzar a todo y a todos. Y eso no es nada más, hermano, que el orgullo de Adán y la soberbia que todavía burbuja en nuestras vidas. Josafat reconoció que no sabe lo que hacer en esta situación inesperada. Wow, y eso es lo que dijo Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Ese es pobre de espíritu, no de bolsillo, de espíritu. No de fortaleza interior, sino de espíritu. Dios, nada puedo sin ti. Y esa es una realidad plena. Por más quizás que tengo plata, por más que tengo condiciones, Dios, no soy nada sin ti. Josafat tenía todo. ¿Quién podría decir que Josafat no tenía todo? Tenía el poder, tenía el ejército, tenía otros que luchen por él. Podía pedir quizás por en última instancia ir y pedir asilo a un otro reino. Josafat reconoció, hermano, que en él no está la fuerza. Reconoció en esta situación caótica, desesperante, que él no puede hacer nada, que él no puede hacer frente. En otras palabras, Josafat no veía luz en el fin del túnel y tuvo la valentía de reconocer esta realidad. Y eso muchas veces lo que nos pasa es el orgullo que no nos hace reconocer. Esa soberbia satánica, porque de él nació esa soberbia satánica heredada por Adán, que no nos hace caer en sí y decir, Dios, no puedo, solo tú puedes. Dios, yo no puedo cambiar fulano, solamente tú puedes cambiar. Dios, se escapó de nuestra mano en esta situación. En ti, Señor, está la respuesta, no sabemos qué hacer. Reconocer esa realidad. En el versículo 4 dice, reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Josafat, hermano, no solamente humilló su corazón delante de Dios. ¿Qué más hizo? Lo que la mayoría no hace. Se humilló delante de su pueblo. Se humilló delante de su nación. Tuvo la valentía como rey de llegar a reconocer delante de todos, no sabemos qué hacer. ¿Harás esto tú? ¿Harás tú esto? ¿Reconoces que la familia de la fe, la iglesia, es el pueblo de Dios donde Dios te puso? Y sabe, una de las soberbias más grandes que tiene un cristiano cuando se aísla. Y no se preocupe que tendrá un estudio específico sobre lo que es la iglesia, lo que es ser miembro de la iglesia. Y si un miembro de la iglesia no encuentra en la iglesia
La fortaleza de los momentos donde no saber qué hacer, ya está demostrando que su condición ya está en una situación donde no se puede hacer lo que tenía que hacer. Pero no porque Dios y las situaciones, sino porque Él ha forjado un camino ajeno a lo que Jesús forjó para su iglesia. Y todo camino forjado que no sea por Jesús, no tiene respaldo de Jesús. Escúchalo bien. Todo camino forjado lejos de Jesús no tiene respaldo de Jesús. Aunque tengo que reconocer que Jesús tratará contigo y conmigo si somos oveja, pero va a dolerte mucho. ¿Sabe por qué? Porque con Dios nadie, escuche, mire bien, nadie, ¿cómo le dicen eso? Nosotros a veces creemos que pulseamos con Dios. Nadie va a pulsear con Dios. Entienda. Ni tu chifladura, ni tu enojo, ni tu aislamiento, ni tu depresión, ni tener lástima de ti todo el tiempo, ni llorar. Nadie. Dios no es movido por emociones. Dios es movido por obediencia. Entiéndalo bien esto, porque a veces queremos ganar a Dios por nuestras emociones. Y somos rebeldes, orgullosos, soberbios. Y a Dios nadie le impulsa. ¿Por qué? Porque Dios no actúa en esas emociones nuestras. Nosotros, pobrecito, está cayendo en lágrimas. Bueno, yo en casa tengo muchas lágrimas a veces. Tengo muchas lágrimas y entonces, ¿sabes qué? Pobrecito, ¿qué vamos a hacer? Y nos movemos. Dios no actúa de esa forma. Dios no actúa. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que nos dio las emociones y sabe lo profundo de nuestro ser. El tema que nosotros no entendamos, nosotros creemos que Dios está como uno de nosotros. Y la Biblia dice, no, Dios no es hombre. Escuche, Dios no es hombre. Está queriendo decir, no trate de querer conquistar a Dios de las formas sutilezas de cómo los hombres actúan. Obedezca. Humíllate. Póngate delante de Dios a poner lo que Él te mandó a hacer. Y acá, hermano, vemos a Josafat delante de Dios. Se pone delante de Dios, hermano, delante del pueblo de Dios. Se reconoce delante del pueblo de Dios de que no tiene fuerza, de que está más allá de su capacidad vencer a esa gran multitud. Debemos, hermano, tener la valentía de parar delante de nuestra familia, delante de nuestra iglesia. Cuando paramos, hermano, ¿por qué oramos? Tener que tener la valentía, hermano. Oren por mí, perdí mi trabajo. No sé si llego al fin del mes. Hermano, estoy pasando por aflicción. Hermano, no estoy pudiendo vencer mi depresión. ¿Se deprimen los cristianos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No porque Dios quiera que se depriman. No porque Dios quiera que se depriman. Porque se desalinean de Dios y la consecuencia automáticamente es la depresión. Tenemos que tener esa valentía. Tenemos que tener la valentía en familia, dentro de la familia. Parar frente a la familia y decir, reconozco, principalmente si la familia es cristiana. ¡Wow! ¡Qué glorioso esto! Reconocer, hermano. Y cuando reconozcamos delante de los hombres, hermano, delante de Dios en sí, estamos reconociendo nuestra fragilidad. Delante de Dios. ¿Qué más hizo Josafat? Antes de pedir socorro a Dios, mencionó las palabras del propio Dios que él había puesto en su propia palabra. Es decir, observen que Josafat hasta ahí no dijo nada. Lo que tú y yo hubiéramos hecho hasta ahí era: Señor, ayúdame, Señor, te ayúdame a abrirme una puerta, Señor, necesito esto, aquello, Señor, esto. Josafat hasta ahora no ha hecho nada de esto. Nada de esto. Simplemente ha actuado correctamente delante de Dios de la forma que realmente mueve el corazón de Dios. ¿Qué hizo Josafat? Versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y en la tierra? Versículo 6. Que tienes dominio sobre los reinos de las naciones. ¿No está en tus manos la fuerza y el poder?
que no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de los pueblos de Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniera sobre vosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. En otras palabras, Josafat, ¿qué hizo? Josafat tenía plena conciencia de mencionar delante de Dios las verdades de Dios, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo Josafat? Si tú lees en el principio de su reino, dijo que Josafat fue uno de los mejores reyes de Israel. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué estaba haciendo Josafat? Josafat estaba mostrando, Señor, conocemos tu ley. Y en las ordenanzas de Moisés, ustedes sabían que cada rey que llegaba al trono tenía una obligación. ¿Sabe qué tenía que hacer? No. ¿Sabían que tenía que hacer un rey cuando subía al trono de Israel por ordenanza de Dios? Institutos, seminarios, ¿no? El rey tenía que escribir a mano la ley de Dios y dejar una copia a mano. Él tenía que escribir para recordar la palabra de Dios y tener consciente de que encima de él hay un rey que reina. Y esto está escrito en los libros del Pentateuco, en los primeros libros de la Biblia. Entonces Josafat lo que está diciendo, Señor, obedecimos, yo obedezco tu palabra. Señor, yo conozco tu verdad. Señor, nosotros nos hemos puesto bajo tus ordenanzas. Entonces, cuando no sabemos lo que debemos hacer, el único que nos sostiene es realmente si tenemos las palabras de Dios dentro de nosotros. Qué maravilloso, aunque angustiados, mutilados, estar conscientes de vivir correctamente a los ojos de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, hoy puede cerrar sus ojos y decir, Dios, estoy viviendo, no soy perfecto? Como decía un hermano esos días, en todo el Nuevo Testamento, hermanos, somos llamados de santos. Hermanos, todos somos pecadores, y eso no es bíblico. Y les confieso que hace poco me di cuenta de esta realidad. En ningún lugar en el Nuevo Testamento llama a los cristianos de pecadores. A los santos que están en Tesalónica. ¿Por qué? Porque si Cristo nos justificó, nos santificó, nos perdonó, estamos en Él, ya no somos pecadores. Pecamos, por supuesto, por nuestras debilidades, pero ya no somos más pecadores. No somos más pecadores. ¿Por qué? Porque ya somos en Cristo. Efesios dice, estamos en Cristo. Ya Dios nos ve en Cristo. Ahora, si Dios me ve en Cristo, yo puedo mirarme y decir, no estoy donde estaba, pero no estoy a donde debía estar, pero no estoy donde estaba. Es decir, estoy caminando, estoy creciendo, estoy madurando, estoy poniendo cada vez más en práctica las ordenanzas de Dios, el modelo que Cristo formó. Estoy viviendo en realidad la esencia de una iglesia de Cristo que es la cabeza. ¿Tú te ves a ti mismo como Cristo tu cabeza? Y hermanos, seguramente, y ustedes saben que yo lo digo porque la última vez quizás estoy predicando, muchos de los que veo acá no se ve en su vivir que Cristo es la cabeza. ¿Por qué? Porque en el cuerpo no vemos esta realidad. Y si te enojas, peor va a ser para ti, no para mí. Porque yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y estoy diciendo no para ganar nada, porque yo no gano nada. Más que mirándome feo.
Nada más, pero eso ya no me asusta. Porque a veces yo miro en el espejo y me miro feo. Entonces la palabra de Dios para ti, hermano, es bálsamo en esta mañana. Por más dura, por más que te toca profundo, es bálsamo. ¿Para qué? Para levantarte, hermano. Para levantarte, hermano, hermana. Y ponerte el uniforme de Cristo. Dios, quiero comenzar a vivir como realmente tú quieres. No a mi manera, no como me da la gana. No si depende, no si me sobra el tiempo. No, cuando todo va bien. No, cuando todo va bien, todo el mundo sirve a Dios. Y la Odisea, todo le iba bien. Y Jesús le dijo, tengo ganas de vomitarte de mi boca. Entonces no esperes que todo te va bien para buscar a Dios, porque quizás el bien será la mayor desgracia de tu vida. Entonces, hermano, esto es lo que fue lo que dijo Josafat. Buscó a Dios, se reunió con el pueblo, recordó la palabra de Dios delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¿Qué hizo Josafat? Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruiste. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Escuche, recién Josafat empieza a exponer su problema delante de Dios. Recién. Por eso yo digo, si fuéramos nosotros, lo primero que hubiéramos hecho, Dios, multitud está contra nosotros, no sabemos qué hacer. Dios, por favor, manda a tus ángeles, deja que caiga fuego del cielo y líbranos. No, Josafat humilló su corazón. Tuvo temor, no dejó que su temor lo ahogase, y él ahogó su temor en la valentía de buscar en Dios. Humilló su corazón delante de Dios, reconoció la palabra de Dios, reconoció las promesas de Dios, se reunió con el pueblo de Dios, estaba toda una nación reunida con el rey, uno de ellos. Y por último, Josafat expuso el problema a Dios. Expresó el motivo de su temor. En otras palabras, lo que Josafat hizo primero fue ir a casa de Dios. Su acto era un acto de adoración. Entonces escuche, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Adore a Dios. Esto es lo que está diciéndonos Josafat. Sus pasos fueron pasos de obediencia. ¿Qué hacer lo que no sé cuándo hacer? Obedezca a Dios. Pero obedezca no torciendo su palabra a tu manera. No eligiendo, y esto me gusta, y esto no me gusta, y esto no era para mí, y esto para mí, y esto para el hermano fulano Beltrano. No, obedezca la palabra de Dios enteramente para ti. ¿Y sabe qué? Una de las cosas más lindas que hizo Josafat, se movió rodeándose del pueblo de Dios junto. Lo que la mayoría hace al revés, se paralizan, se aíslan, se forman sus propias burbujas, que comienzan a herderse y no se dan cuenta. Comienzan a sentir el olor de afuera de otros y no se dan cuenta que el olor y el hedor es de ellos porque se aislaron en sus propias burbujas. Y esto justo, hermano, lo que esa generación de cristianos hacen. Esto justo la generación nueva, de esta generación de cristianos que vivamos hoy, hace. Se aíslan en sus burbujas, sus palabras comienzan a ser de murmuración, comienzan sus corazones a cargarse de ver los defectos de otros. Y fulano tiene esto, y Beltrano tiene esto, y el hermano Fares grita alto, y habla portugués, y libanés, y libañol, y no sé qué. Y comienzan a ver defectos en otros, y no se ven así su propio defecto y su propia miseria. Y después quieren la victoria del Señor. ¿Qué Señor? Sino de los anillos, capaz. No les importa obedecer la palabra de Dios, y en lugar de fortalecerse con el pueblo de Dios, unirse con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios son gente débil como tú. Entendamos esto, iglesia. Somos el pueblo débiles que estamos en el taller del maestro que está perfeccionando nuestras vidas.
Entonces, si tú creíste que viniste acá en un museo, vaya a buscar otro museo. Allí hay otro hombre de la tecnología que vas a ver un montón de indios. O a las bellas artes, si quieres ver bellas artes, vaya a las bellas artes. Acá no hay bellas artes, acá hay vasija rota, destruida, sucia, inmunda, hiede, que Dios está trabajando en ella. Esto es la iglesia de Cristo. Y gloria a Dios por esa iglesia de Cristo. Que me gozo en la iglesia de Cristo por más hedor que hay. Aunque, aunque a veces la obra allá en el verano o no. Dice, misericordia, Señor. Pero no pasa nada. ¿Qué hizo Josafat, hermano? Versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros? No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Tremendo. Tremendo. Se derramó enteramente delante de Dios y es un rey. Es un rey. Mire ahí por la tele que con todo respeto, parece una caña en el aire. Rey de Inglaterra. Felipe, Charles. ¿Lo imaginas hacer así en Inglaterra? Y aunque lo miras y es un nabo, disculpa. Imagina el rey de Arabia Saudita hacer eso. Dudo. Josafat hizo eso, hermanos. Josafat se derramó delante de Dios, se entregó totalmente a su providencia. No miró para su estatus, no miró para su posición, no miró para lo que tiene, no miró para su ejército, para el poderío que tenía. Reconoció, dependemos plenamente de ti, Señor. Y a quien hace tal oración está dispuesto a aceptar cuál sea la respuesta. Cuando no sabe qué hacer y vas a orar a Dios, ¿estás entregado totalmente a su providencia? Porque te confieso que muchas veces no tendrás respuestas a lo que hacer. A lo que hacer. Hermanos, los cristianos de hoy quieren dependerse de Dios cuando todo va bien. Cuando todo va bien. Y hermano, no tiene sentido depender de Dios cuando todo va bien, aunque muchos se deslizan cuando le va bien. Aunque muchos se deslizan y lean la historia de los reyes de Israel, del propio Salomón, de todos. ¿A dónde se deslizó Salomón? Cuando tuvo todo, alcanzó todo y podía todo, creyó que está sobre todo. Y eso es lo peor de los peores de todos los reyes. No esperes, hermano, esto. No esperes. Jesús mismo en Getsemaní dijo: Padre, mi alma está en angustia hasta la muerte, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba en Getsemaní, sabía para qué ha venido. Sabía lo que le esperaba. Y dice exactamente así: su alma se angustió hasta la muerte. Su transpiración se tornó sangre. Y clamó: Padre, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, Jesús no sabía, humanamente, Jesús no sabía qué hacer. Sabía lo que le esperaba, pero sabía que todo está en la mano de Dios. ¿Lo libró Dios de la cruz? Entonces, escuche, muchas veces la respuesta de Dios no es el libramiento de la cruz, sino el resurgirse después de la cruz. ¿Me entienden? Que a veces todos nosotros queremos escaparse de la cruz. Y a veces Dios no va a hacerte escapar de la cruz, sino va a darte la victoria para resurgir después de la cruz, después de la tumba, y ahí Dios es glorificado en tu vida, porque se trata de Dios, no de ti ni de mí. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Resumiendo, voy a resumir, hermanos.
Ríndate a la voluntad de Dios, aceptando aún en angustia su plena voluntad. Ríndate, humilla tu corazón. Segundo, ore de todo tu corazón. Jesús oró en el Getsemaní. Jesús, que sabía para qué ha venido, oró en el Getsemaní. Pasó la noche en oración. Nosotros queremos librarnos de lo que estamos librando, hermano. Ni siquiera nuestras oraciones ni siquiera pasan el techo. Ore, dedique tiempo a orar. Iglesia, volvamos a ver cómo la iglesia oraba. Pedro estaba preso en la prisión y la iglesia de madrugada toda la noche de rodillas orando por él. La victoria de la iglesia siempre y siempre será una vida de oración. Corten la película, corten Netflix, corten el celular, corten las redes sociales y dediquen más tiempo a estar con Dios. Matrimonio, oren juntos, dediquen tiempo juntos para orar y crecer en Dios. Pero lo más lindo que leemos arriba, que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Esperes que venga para ti situaciones para que tú puedas venir con tus hijos, con tu familia a adorar a Dios y rendirte delante de Dios. Y acá, hermano, tenemos claramente no solo ese pasaje, sino todos los pasajes. Padres que tenés hijos, despiértate a tiempo de traer tu hijo a los pies del Señor. Si realmente entendiste lo que es ser cristiano y lo que te trata la vida y la vida eterna, no permitas que tú vivas una vida y que tu hijo no vea el cristianismo y Cristo en tu forma de vivir. Entonces, hermano, rinda tu corazón, ore, busque a Dios. Busque a Dios. Me buscaréis y me hallaréis. Los huidos de Dios no están agravados que no puede huir. Y a veces, hermano, justo Dios nos pone en una situación así para despertarnos. Ojalá que Dios no tenga que despertarte en una situación así para que tú te levantes a comenzar a buscarlo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que buscar a Dios en los momentos difíciles? ¿Por qué tenemos que buscar? ¿Por qué tenemos que esperar las cosas que nos golpean para ir a buscar a Dios? Vivamos la vida cristiana como es, como Dios la diseñó. Caso contrario, hermano, estamos viviendo la vida cristiana en el cuerpo de Adán. Tercero, únate al pueblo de Dios. Sé parte del cuerpo de Cristo. Pero sé parte activa, visible. No existe iglesia unitaria. Es decir, yo solo no hago iglesia. Si no, abra tu Biblia y mostrámela. A no ser que esté en el desierto de Arabia solo, ahí sí está la iglesia porque estoy solo allí. No hay iglesia sola. Jesús formó un cuerpo. La iglesia de Jerusalén tuvo el poder porque vivió como iglesia, unida como iglesia. ¿Estaban perfectos? No. Pero estaban exactamente viviendo el formato, el modelo de Cristo Jesús. Entonces no venga, no me haga verte hoy, desaparezca 30 días, 2 meses, 6 meses, después ni siquiera te reconozco. Y no lo haga por mí, hágalo por ti. Hágalo por ti. Únate al pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios va a encontrar la intercesión. Por eso la Biblia dice, confesaos vuestras culpas unos a otros. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué está queriendo decir Juan? Confesaos vuestras culpas unos al otro. Que decir, en el cuerpo. En el cuerpo, Dios formó el cuerpo, que solito va a mostrarte que muchas veces solito no vas a poder vencer. Lo único que vas a ir es como tornillo. Te vas a hundir y hundir y hundir y hundir y embalsamarte en tu propia burbuja nomás. Y vuelva, hermano, a hacer de la palabra de Dios tu alimento favorito. Vuelva a hacer de la palabra de Dios tu alimento favorito.
No voy a preguntarte cuánto tiempo estás dedicando para realmente nutrirte de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra. Ese versículo lo reconocemos. Pero nutrís todos los días de la palabra de Dios. Te nutrís todos los días de la palabra de Dios. Haces tu meditación diaria. Dices, yo voy a leer un pasaje y quiero sacar algo. Y ese ejercicio lo que está haciendo cambiar surcos de Adán en tu vida. Cuando tú cambias en tu vida y pones en práctica cosas que tú no haces, lo que tú estás haciendo es enjaular más a Adán. Entonces diga todos los días, yo voy a leer un pasaje, un párrafo de las Escrituras y voy a anotar algo que yo aprendí en este pasaje. Y ahí vas a te dar cuenta que eso tiene mucho más valor que 3 horas en saber la vida de todo el mundo y el posteo de todo el mundo en las redes sociales. Entendamos, hermano, que la victoria es del Señor y no de nosotros. Eso es lo que deja claro. Versículo 17, no habrá para qué peleéis, Dios le dijo a Josafat. Vosotros en este caso, paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Jerusalén. Tremendo. Entonces Josafat se inclinó rostro por tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén y se postraron delante de Jehová y adoraron. ¿Qué hicieron? Adoraron. Pero cuando escucharon esto, mediante el caminar que vemos con Josafat que venía, y ese hombre no le nació esto ahora, lo que queda explícito o implícito en el pasaje de que Josafat venía caminando con Dios. Y cuando le surgió los problemas, lo que hizo es aumentar a más y incluir a todo el pueblo en el tema de buscar a Dios y adorar a Dios. Y lo que más vemos en ese pasaje, adoración a Dios. Lo que más vemos en ese pasaje es adoración a Dios. Entonces, hermano, alabe a Dios con todo corazón, aunque no sientas y no tengas fuerza. ¿Usted cree que con 15 años, cuando abandoné mi familia, y he pasado por 1000 golpes hasta el día de hoy, desde cuando me convertí, ¿tú crees que mi vida ha sido fácil? Nunca fue fácil mi vida como cristiano. Consólate. Nunca fue fácil. Si tenés problemas, vení que sentamos en una mesa, contame tus problemas, yo te cuento mis problemas. Y vas a ver que tus problemas no son ni comparables con la vida que yo he llevado. Y no es porque me pongo como ejemplo, en absoluto. Lo que te digo que no depende de tu problema, depende de cómo tú quieres caminar con Dios. De eso se trata la vida. Y ahí tenemos al apóstol Pablo, el hombre que fue golpeado por toda parte, traicionado por todo el mundo, preso como un perro en mazmorras que ni siquiera las ratas sobreviven. Y se levanta y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando con Silas en la prisión, golpeado, chicoteado, ¿qué hizo? Seguro lo que tú y yo no hacemos. Reclamamos, Señor, estoy predicando tu evangelio y me chicotearon, mira cómo está mi espalda. ¿Qué hizo? Alabaron a Dios. Alabaron a Dios a medianoche. ¿Qué tenía que hacer en la prisión? Lo único que quería hacer, quizás tú y yo, ponerte a roncar y despertar, hacer un terremoto con tu ronquido. Sí, lo digo porque yo tenía un ronquido que mi hijo ponía los audífonos y tuvo que ir a dormir en otro cuarto porque roncaba. Y bueno, soy así, ¿qué problema tengo? Que pongan audífonos. Es cosa natural. Alabaron a Dios después de todo esto. Adoraron a Dios en los peores de su vida. ¿Por qué? Porque entendieron que seguir a Cristo no es mar de rosa. En esta generación de cristianos creen que Cristo va a cambiar todo, va a transformar todo, todo va a ser mar de rosa. En esta generación de cristianos muchos quieren vivir el cielo acá en la tierra. Y no sé qué van a disfrutar en el cielo. No, hermano, no, acá no es nuestra morada. Miqueas dijo, levantaos, no es acá vuestro descanso, levantaos. Hay una tierra prometida que nos espera, que allí sí, todo será cambiado, transformado, glorificado. Y anhelamos profundamente ese día, profundamente ese día.
Josafat confió en la misericordia de Dios y creyó en su providencia y en esperanza contra esperanza. Josafat se entregó a Dios. Se confió plenamente. Señor, haga tu voluntad. En nosotros no hay fuerza. Reconoció. En nosotros no hay fuerza. En nosotros no hay cómo. Yo no sé cómo hacer mis problemas. No sé cómo solucionar esto. No sé cómo revertir la situación. No sé. Y si tu problema igual al mío, decímelo, ¿cómo hacer yo para levantar mi esposa, estar a mi lado? Si crees que tu problema es el terrible que te golpea, yo sé que todos los problemas son problemas, pero decime, ¿qué solución yo tengo para mi problema? Decime, ¿qué solución tengo para mi problema? Y lo digo porque conozco a todos acá y sé la vida de todos. Sé la vida, no soy chusma, pero conozco la vida. ¿Qué hago? No tengo solución. Por más que oro, no tengo solución. Mi solución sí está en Dios. Mi fortaleza sí está en Dios. Estoy acá de pie porque Dios me ha dado la gracia para levantar y estar acá. Pero ¿sabe qué? Podía estar enjaulado, deprimido, reclamando a Dios estúpidamente porque no tengo más respuesta, queriendo cambiar la realidad de la vida. Y que como cristianos muchas veces no cae la ficha de que vivimos en una realidad de vida y que tenemos que estar preparados. Y la única forma de estar preparado es vivir a diario con Dios. Y voy a terminar acá. Entonces, hermano, Josafat es el ejemplo para ti y para mí. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? No voy a contestar. Contéstalo tú. ¿Qué hacer cuando no saber qué hacer? Haga lo que hizo Josafat. Haga lo que hizo Josafat. Y seguramente el Dios de Josafat actuará conforme su voluntad, su soberanía en tu propia vida. La pregunta es, ¿está? Porque acá vemos la historia maravillosamente, terminó linda. Pero en tu caso, si no termina como la historia de Josafat, ¿está dispuesto a seguir alegre, confiante, caminante, activo en pos de Dios? A Pablo no terminó así la historia de él. No terminó así. Pero sus últimas palabras estaban claras. Combatí el buen combate, acabé la carrera, sé que la corona de justicia me guarda. Esto es lo más glorioso que puede pasar a un hijo de Dios, entender para quién vivo, por qué vivo y qué es lo que me espera. Si esto no está en nuestras mentes, vivamos un cristianismo cimentado sobre el polvo, sobre la arena y sobre Adán. Que Dios nos bendiga para que podamos sacar de esta realidad y que podamos realmente entender qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Padre, gracias te damos por tu bondad en esta mañana, por tu misericordia con nosotros. Verdad que en esta tierra, Señor, muchas veces surgen situaciones y golpes y nos aparecen sorpresas en nuestro caminar que no esperábamos y muchas veces no sabemos qué hacer. Ayúdanos como Josafat a vivir y a hacer de nuestro temor un peldaño para ir hacia ti, para buscarte más. Ayúdanos que cuando no sabemos qué hacer, humillar nuestro corazón delante de ti, pero enséñanos, Señor, desde hoy aprender a humillar nuestro corazón, nuestro ser delante de ti. Enséñanos desde hoy, Señor, a aprender a ir hacia ti. Enséñanos desde hoy a aprender que somos un cuerpo, que la victoria muchas veces vamos a encontrarla en el cuerpo, porque en el cuerpo que está tu multiforme y abundante gracia. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer nuestra debilidad. Ayúdanos a vivir la vida que tú mismo dibujaste y diseñaste para nosotros como cristianos y como iglesia. Y que podamos, como en este pasaje abunda la adoración a ti, que nuestra vida sea, Señor, también el medio de adorarte en todo el tiempo, en la bonanza, en la escasez,
en cuando todo va bien, cuando todo no va bien, que podamos adorarte cuando avanzamos o cuando estamos parados, que podamos adorarte en todo el tiempo y reconocer que tú reinas sobre todas las cosas, que sin ti, Señor, nada somos, que necesitamos de tu gracia, teniendo y no teniendo, pudiendo y no pudiendo, necesitamos de tu gracia. Padre, bendíganos en nombre de Jesús, bendiga tu iglesia, bendiga a cada uno que oye, Señor, esa palabra, y que entienda, Señor, que en ti está la fortaleza de la debilidad y de la fragilidad del ser humano. Padre, en nombre de Jesús, que tu palabra penetra profundamente en nuestro ser y que obra, y que la dejamos que obre en nosotros, que le sacamos todo el provecho y que empezamos, Señor, a trabajar en nuestro corazón para que cuando venga el momento donde no sabemos qué hacer, nuestro corazón esté pronto para reaccionar delante de ti y hacer lo que debemos hacer. A ti sea la gloria, Señor, y el honor por todos los siglos. Bendiga a mis hermanos, sus vidas, sus familias. Fortalézcalos con tu gracia y denos a todos en esta semana una semana, Señor, de crecimiento, de madurez, de alineación de nuestro caminar, Señor, y principalmente de nuestro pensar, que todo puede ser para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.